La Biblia fue terminada de inscribirse en más de 1500 años por 40 autores, en diferentes tiempos. Otros eran reyes, otros eran cantor de Israel, pastor de ovejas, otros eran pastor de vacas, pescadores, cobrador de impuestos, amén, bueno, de variedades. Pero todos ellos no se contradicen, porque todo, a pesar que hablan de diferentes cosas, apunta a uno solo. Amén. ¿Quién es? Al ungido de Jehová, o al Mesías, o al Señor Jesús, que vino hace 2000 años atrás. Amén. Entonces, conociendo el origen divino de la Biblia, porque Jesús mismo dice que la salvación viene de los judíos. Entonces la Biblia no es de la Iglesia Católica Romana, ni mucho menos de los protestantes. La Biblia es hebrea, judío. La mayor parte de los judíos escribieron. El único que no fue judío es Lucas, que escribe el libro de Lucas, y un tomo más que es el libro de Hechos de los Apóstoles. Los demás la mayor parte son judíos. Amén. En el Antiguo Testamento son judíos que escribieron la Biblia, que se le llama el Antiguo Testamento. Y los apóstoles judíos, amén, también escribieron el Nuevo Testamento, como el apóstol Pedro, como vemos ahí a Mateo, Juan, que es el discípulo amado de Jesús. Pero estos escritos del Nuevo Testamento, los judíos que negaron a Jesús ya no quieren aceptar como palabra de Dios, sino que ya niegan, porque ellos no aceptan a Jesucristo como el Mesías. Entonces el judaísmo se divide en dos. Judaísmo que no querrán aceptar a Jesús o al cristianismo y a la doctrina del cristianismo. Y apóstoles judíos que sí van a aceptar la enseñanza del Cristo, de Jesús, y a eso se le llama el cristianismo. Entonces el judaísmo se divide en dos. Judaísmo rabínico, que hasta ahora existe. Hasta ahora Israel profesa el judaísmo, el hebraísmo. Ellos solo creen en el Antiguo Testamento, no creen en el Nuevo Testamento, y por tanto también no creen en Jesucristo como su Mesías. Pero los apóstoles judíos que sí aceptaron a Jesús hace 2000 años atrás, primero eran 12, luego 120, luego eran 3000, 5000, y ahí quedó, porque más no habla. Entonces es un remanente muy pequeño del judaísmo que acepta a Cristo, y se convierte el cristianismo. Y el cristianismo va a predicar como los apóstoles predicaron: al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y eso es la doctrina Trinidad de Dios, que más tarde se le acuñará esta palabra para defenderlo y protegerlo a esta doctrina apostólica. Entendemos que para nosotros el Antiguo y el Nuevo Testamento es palabra de Dios, y se le llama los 66 libros. Son 66 libros que están en un solo tomo, o sea, llamado la Biblia. Y estudiando todos esos libros, nosotros entendemos y defendemos el cristianismo. Nosotros los cristianos no negamos el Antiguo Testamento, porque los apóstoles usaron el Antiguo Testamento y predicaron que Jesús era el Mesías del pueblo de Israel. Y los que no aceptaron a Jesús, pues se perdieron, amén, sus pecados. Por eso cuando Jesús decía, cuando estando aquí en la tierra, Jesús dijo: si ustedes no creen que yo soy, en sus pecados morirán. ¿Por qué Jesús le dice, si ustedes no creen que yo soy? El contexto dice claramente que Jesús está discutiendo con los fariseos, con los judíos, de que Jesús es el Mesías, es el Salvador del pueblo de Israel. Y tanta discusión, entonces donde Jesús ya termina y dice: si ustedes no creen que yo soy, ustedes van a morir en sus pecados. El pueblo de Israel tenía que aceptar a Jesús como su Mesías, como el Hijo de Dios, como el enviado del Padre Dios. Amén. Pero la mayoría no aceptaron. Y Jesús llama a algunos, como son 12 apóstoles, uno se perdió. Luego, en el aposento alto aparecen los 120, de 500 hermanos, 120 nada más se quedaron. Derramó el Espíritu Santo y luego Pedro con un solo mensaje gana a 3000 personas, 3000 judíos. 3000 judíos, prosélitos y judíos. Apóstol Pedro está predicando en el capítulo 2 a los judíos, 100% judíos de nacimiento, y también prosélitos
¿Y quiénes eran estos prosélitos? Gentiles que se habían convertido a la religión del judaísmo. Entonces los gentiles, para que se conviertan a la religión hebrea, tenían que pasar la circuncisión. Otros se les llamaba prosélitos de la puerta porque no profesaban los 10 mandamientos, sino solamente el pacto de Abraham y de Noé. Por eso se les llamaba prosélitos. Y es prosélitos de la puerta. No estaban totalmente convertidos. Ahí tenemos a Cornelio. Cornelio era un centurión, un soldado romano, pero adoraba al Dios hebreo. Adoraba al Dios hebreo. Por tanto, él era un prosélito de la puerta. No era 100% convertido al judaísmo, sino que simpatizaba con la religión judía y solamente había aceptado el pacto de Abraham y de Noé. Entonces, estas cosas tenemos que entender para poder conocer las cosas del Evangelio. Muchos dicen que en el libro de Hechos capítulo 2, gentiles se han convertido. Amén. Gentiles se convirtieron, dice. No, la mayoría eran prosélitos y judíos. Los verdaderos gentiles que se convierten al cristianismo es desde el capítulo 13 de Hechos. Amén. Cuando Pablo y Bernabé salen de Antioquía a la obra misionera, o sea, a los gentiles, y formar ahí iglesias, congregaciones, gentiles convertidos al cristianismo. Muchos me dicen por las redes sociales: muéstrame un solo bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque ellos se jactan de que dicen ellos de que los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesucristo. Pero eso es una deducción, porque ningún registro se encuentra en la Biblia donde los apóstoles dijeron: yo te bautizo en el nombre de Jesucristo. No hay ese texto, porque para yo decir que los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesucristo, yo tengo que tener un texto donde diga Pedro, lo que sea, quién de los apóstoles, lo que sea, ¿no? Alguno de los apóstoles, que diga en el texto: yo te bautizo en el nombre de Cristo Jesús, o Jesucristo en el nombre del Señor Jesús. No hay eso. Entonces, ¿cómo podemos nosotros inferir y deducir para decir que los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesucristo? Sin tener ese texto, yo no puedo pedir a otro que me diga: muéstrame un solo bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se dan cuenta que hay mucha falta de doctrina en muchas personas. Hermanos, hermanas, el cristianismo inicia con los judíos. La iglesia judía, que es cristiana, que inicia desde el derramamiento del Espíritu Santo. Y es una duración de algo de 20 años. Y en ese 20 años, aproximadamente, donde es escrito el libro de Hechos, todo se registra acontecimientos dentro de la iglesia judía en Jerusalén. Amén. Cuando uno estudia el libro de Hechos, va a encontrar que los apóstoles y los judíos no querían ir al mundo no querían ir. Entonces el Espíritu Santo levanta una persecución, y aún así Pedro no quería predicar a los gentiles. Amén. Hasta que él decía que era una abominación juntarse con un gentil, un judío. Bendito sea el Señor. Por tanto, los judíos que estaban impregnados en los 10 mandamientos desde su nacimiento, no era fácil desprenderse de las enseñanzas que ellos tuvieron en esa religión judía. Y era difícil desprenderse, porque ellos hasta no podían comer, siendo cristianos no podían ni comer chanchito, hasta que el Espíritu Santo tuvo que enseñarle a Pedro. Amén. Mata a Pedro y come. Y Pedro le dice: Señor, jamás yo comí cosa inmunda. Le está replicando al Espíritu Santo. Le está diciendo: Señor, yo no voy a comer. ¿Y Dios qué le dice? No lo llames inmundo, lo que Dios lo limpió. Eso le estaba dando una enseñanza a Pedro de que él no debe hacer acepción de personas para llevar el Evangelio. Bendito sea el Señor. Entonces, todos los registros en el libro de Hechos es un registro de un tiempo de 20 años, nada más. Y es una transición muy difícil que pasó por estos judíos que habían aprendido los 10 mandamientos desde su nacimiento. Y no era fácil desprenderse y juntarse con un gentil o con un griego convertido. Era difícil.
Si no hubiera sido por el Espíritu Santo, yo estoy seguro que estos judíos jamás hubieran, amén, aceptado que la salvación entraría también a los gentiles. Hasta que Dios tuvo que llamarlo, porque Pedro ya más estaba abocado en los judíos. Hasta su libro lo escribe, lo dice claramente su libro. ¿Su libro qué dice? A los expatriados. Ni siquiera dice gentiles convertidos. Dice a los expatriados de Ponto, en Asia, en Frigia. Está hablando a sus compatriotas. Era como Jonás. Amén. Era como Jonás. No quería compartir este evangelio con las personas que no pertenecían a su nación, a su israelita de su descendencia. ¿Cómo es posible que hayan personas así, hermanos? Hoy también hay eso. Tú nomás quieres saber y no quieres compartir a la gente. Amén. Poder en la sangre de Cristo. Entonces la transición fue duro para estos judíos que se han convertido al cristianismo. Bendito sea el Señor. Entonces todos los bautizados que menciona Hechos de los Apóstoles, está hablando de esa dura transición, de esa mala costumbre que ellos tuvieron desde su nacimiento, porque eran judíos y habían aprendido el judaísmo hasta las médulas. Y habían entendido que los gentiles no eran partícipes. Hasta Jesucristo le dice, amén, a una mujer: no está bien darlos comida a los perrillos. Le dijo, así le dijo Jesucristo. Jesucristo vino a salvar a los judíos, no a los gentiles. Jesucristo también tiene que cumplir lo que él habló en el Antiguo Testamento, lo que prometió a Abraham. Dios le prometió a Abraham que de su simiente bendecería a las naciones. Pero algunos judíos no entendían eso, no comprendían eso y no querían llevar el evangelio. Cuando ustedes no conocen lo que es el cristianismo y mucho menos no conocen lo que es el origen divino de la Biblia, empiezan a caer en herejías y ellos mismos engañan mucha gente. Ahora me dicen que el agua salva. Usan un texto que ni siquiera ellos entienden, Marcos 16:16, Primera de Pedro 3:21, luego usan Juan 3, versículo 5, para decir que el agua es para perdón de pecados. Amén. Eso de perdón de pecados es una expresión de la religión hebreo. Los judíos siempre hablaban así. Por eso en Marcos capítulo 1, versículo 4, usted va a encontrar que el bautismo de Juan el Bautista también perdonaba pecados. Ustedes tienen que leer bien la Biblia. El bautismo en agua es para perdón de los pecados. Es una forma de hablar como un judío. Los judíos estaban acostumbrados con el lavamiento, o sea, con su bautismo cada día. Para estudiar la Biblia, ellos tenían que bautizarse, tenían que lavarse las manos, meterse 7 veces al agua. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Si el bautismo en agua de Juan el Bautista era para perdón de los pecados, ¿por qué de vuelta tiene que decir que ahora que el bautismo en el nombre de Jesucristo es para perdón de pecados? Es una expresión judía, es una expresión de la religión hebreo. Amén. Por eso que Pedro, como un judío, dice a los 3,000 judíos que se convierten al cristianismo: bautícese cada uno de vosotros. Está hablando la forma del bautismo hebreo. Bautícese cada uno de vosotros. ¿Cómo se bautizaban los judíos? Ellos se bautizaban cada uno. Nadie lo metía. Por ejemplo, delante de Juan el Bautista predicaba la palabra y le decía: arrepentíos. Y ellos venían y delante de Juan el Bautista se paraba y confesaba y luego se metía debajo del agua en el río Jordán. Es lo mismo que está diciendo Pedro. Amén. Pedro dice: bautícese cada uno de vosotros. O sea, cada una de las personas que se han convertido tenían que meterse debajo del agua. Pero eso no era la forma que Jesucristo ya había mandado. Jesucristo no dice que cada uno tiene que bautizarse. Jesucristo en Mateo 28:19 dice que al candidato alguien tiene que bautizar. Y ese que bautiza al candidato tiene que declarar diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces el texto de Mateo 28:19 es un bautismo para la gracia. Amén, la gracia. Mientras en el libro de Hechos los judíos están sufriendo y no quieren soltar el judaísmo.
Todavía tienen esas cosas del judaísmo. Amén. Y el Espíritu Santo va a trabajar duro con estos apóstoles. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Por eso que ustedes toman un texto para poner doctrina, ¿no? Mateo 28, 19 no es doctrina, es una ley, es una orden. La orden se acata sin dudas ni murmuraciones. Amén. Entonces, que estas personas cuando dicen Mateo 28, 19, ¿y dónde está su cumplimiento? Dicen. Otros dicen, ese bautismo en títulos no sirve. Imagínense la magnitud de su expresión contra Cristo cuando dice esos títulos, ese bautismo y los títulos no sirven. Están cuestionando al mismo testador, al mismo Jesucristo. Tú y yo no podemos cuestionar. ¿Por qué tienes que cuestionar si Jesucristo es tu Salvador, si Jesucristo es tu general, tu coronel, tu comandante? ¿Cómo vas a cuestionar? Las órdenes se cumplen sin dudas ni murmuraciones. Eso yo lo aprendí en el cuartel, en la Fuerza Aérea del Perú. Las órdenes se cumplen sin dudas ni murmuraciones. Entonces, ¿cómo tú vas a murmurar? ¿Cómo vas a decir ese bautismo de Mateo 28, 19, ese bautismo en títulos no sirve? ¿Cómo vas a decir eso? ¿Te das cuenta que tienes que arrepentirte de todo eso que hablas? Amén. Mientras el libro de Hechos cuenta el duro cambio de la religión judía al cristianismo. Y solamente el libro de Hechos registra algo de 20 años de existencia de la iglesia cristiana judía. Amén, más no cuenta. Y el libro de Hechos no termina despidiéndose, como otros libros de la Biblia. Y es verdad, la historia de la iglesia, o sea, los hechos del Espíritu Santo, continúa, no se ha acabado. Entonces el libro de Hechos lo hacemos los cristianos, hasta hoy, hasta el levantamiento de la iglesia. Por eso que el libro de Hechos no tiene su final. No termina como los otros libros. Cuando termina, por ejemplo, Pablo, cuando termina de escribir su libro, dice, ¿no?, que la bendición de Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo sean con ustedes. Amén. No dice así. O alguna vez han visto al final del libro de Hechos su despedida del escritor. Doxología final, dice Romanos 16, verso 25 en adelante. Entonces cada libro, cuando algún escribía, se despedía. Pero el libro de Hechos no. El libro de Hechos no tiene despedida. Por eso que el libro de Hechos continúa registrándose en nuestra vida de cristianismo bajo el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está en la era de la gracia. Gloria a Dios, hermanos. El libro de Hechos continúa. Sino que fue registrado una partecita del inicio nada más. Más que nada la transición dolorosa de los judíos al cristianismo. Porque los judíos no querían soltar fácilmente el judaísmo del Antiguo Testamento para poder compartir con los gentiles la bendición que ellos habían recibido. Bien, Dios los guarde, Dios los bendiga. Hasta día viernes.